Como que escribe en El Expreso y que cree que sabe de economía. Y algo sabe, es bien informado, pero es libertario, entonces su ideología lo obnubila, le hace perder la objetividad. Bien, y veamos cómo continúan los ataques de la prensa internacional contra la Revolución Ciudadana. Esta es la libertad de prensa del capitalismo, que ellos tienen sus medios de comunicación. Sí, si hay un accidente de tránsito, a la final les informan objetivamente, si hay el descarrilamiento de un tren, un huracán, pero en cuestiones de política económica, social, cuestionamientos del sistema, jamás van a informar objetivamente, y son máquinas de propaganda que tratan de aniquilar a todo aquel que ose desafiar al sistema. Veamos el reportaje, entre comillas, una cantidad de mentiras de una revista de extrema derecha, Newsweek, sobre el Ecuador y básicamente sobre la matanza de nuestros hermanos taromenanes. ¿Qué lo tenemos esto? ¿En video? Ok, pongamos el video, por favor. Adelante. La revista norteamericana de derecha Newsweek, con una falta total de ética profesional, abierta a la mentira y atacando al gobierno por ser de izquierda, publica en sus páginas una noticia totalmente equivocada relacionada con el conflicto entre personas de la población taromenane y guaraní y el supuesto secuestro de 2 niñas. La revista con malicia quiere que se hable de matanza cuando aún no se ha encontrado ningún cadáver. Y pese a ello, la revista titula la nota: "Después de matar a toda la gente, nos dio mareo". Amarillismo en su máxima expresión. Esta es la libertad de expresión del capital. En el desarrollo de la nota, la revista Newsweek escribe: Los pormenores del terrible ataque se diseminaron por todo el Ecuador a principios de abril. Pero 8 meses pasaron antes que el gobierno siquiera lo reconociera. Mentira. El gobierno no ocultó los hechos. Brindó total apoyo a la investigación que estuvo a cargo de la Fiscalía. El gobierno incluso conformó una comisión del más alto nivel para esclarecer los hechos ocurridos. Se escribe además que el presidente Rafael Correa restó importancia a lo que sucedió aquel sangriento día en marzo, calificándolo como uno de los muchos conflictos de tribus. Mentira. El presidente del Ecuador nunca expresó dichos comentarios. Lo que se escribe en la revista de derecha, Newsweek, es una calumnia total. Un compendio de imprecisiones que faltan completamente a la verdad. La revista Newsweek sigue agregando mentiras. Correa a continuación ordenó la detención de 6 guaraníes que ahora enfrentan cargos de genocidio. Sin previo aviso, el gobierno secuestró a las niñas. Mentira. La Fiscalía es quien debe solicitar orden judicial a un juez, el cual es el encargado de emitirla o no, la orden para detener a la persona. El presidente Rafael Correa no puede ordenar la detención de ningún ciudadano. Además, el gobierno no secuestró a las niñas, como malintencionadamente escribe la revista Newsweek. Fue la Fiscalía quien rescató a una niña taromenane de manos de sus secuestradores, que dicho sea de paso, fueron quienes asesinaron a sus padres. Se añade en la nota que, cuando el libro de Cabo de Villa estaba listo para su publicación, alguien de la Fiscalía pidió una orden para prohibir su publicación. La corta censura confirmó lo que muchos sospechaban: la vergüenza del gobierno por la masacre. Mentira. Fue la Defensoría del Pueblo quien solicitó medidas cautelares a una jueza para impedir la circulación del libro Una tragedia ocultada. Fue la Defensoría del Pueblo. El gobierno jamás prohibió la circulación del libro. La revista norteamericana de derecha Newsweek, con una total falta de ética profesional, engaña y miente descaradamente para tratar de hacer daño a un gobierno digno y soberano. La libertad de expresión del capital, cinismo y mentira comprobadas. Esa es la libertad de expresión anglosajona, ¿no?, que nos quieren imponer. Son sus valores y quieren imponerlos a nivel universal. La libertad del capital para hacer lo que les dé la gana, mentir, atacar, porque somos de izquierda.
y Newsweek hace un reportaje totalmente equivocado. Yo sí creo que hubo masacre, por si acaso, así no se haya encontrado ningún cadáver, pero que quisimos ocultarla. ¿Por qué? ¿Para qué? Ese es el título del libro de Miguel Ángel Cabodevilla. Yo me leí ese libro, una calidad bajísima, sinceramente. Para empezar, la cantidad de pies de página, que parece siempre un irrespeto al autor, ¿no? Pero al lector, pereza del autor, en vez de incorporar adecuadamente en el texto para que sea fluido, no. El trabajo para el lector, a cada rato interrumpir la lectura para ver el pie de página, contradicciones, elucubraciones, que si hubieran hecho esto, entonces no se hubiera producido. O sea, se hizo lo posible. Tal vez faltó un poco más, estamos investigando, pero ellos podían garantizar que se evitaba la venganza de los guaraní. Entonces son cosas extremadamente difíciles, que no es que se han tratado, se han maltratado. Estos señores de Newsweek dicen que yo he tratado de ocultar la matanza, que pese a que nombramos incluso una comisión para que investigue todo eso. El mayor error, que Correa demoró 8 meses en investigar, que se entere esta gente que en la estructura del Estado ecuatoriano que investiga la Fiscalía. Yo estuve hasta molesto lo que se demoró la Fiscalía en investigar. Que Correa ordenó la detención de 6 guaraníes. Que se entere esta gente que no puede ordenar la detención de nadie. Tal vez por una contravención sí, pero para la investigación de un delito no. Eso pide la Fiscalía y el juez es el que ordena aquello. Que Correa secuestró a 2 niñas, el gobierno secuestró a 2 niñas. ¿Sí se dan cuenta de la mala fe? Eso lo hizo Fiscalía y rescató a una niña que estaba en manos de las personas que la habían secuestrado y habían matado a sus familiares, y esa niña ya se encuentra en otra comunidad guaraní, a salvo, protegida por el Estado ecuatoriano. Que el gobierno fue el que impidió por su vergüenza ante la masacre que circule el libro Una tragedia ocultada. Esa fue la asesoría, la Defensoría del Pueblo, cuando ni siquiera el defensor estaba en el país, fue el segundo a bordo, me parece. Yo me entero porque me llama la presidenta de la Asamblea, pero se dan cuenta, ¿no? Entonces seguramente Newsweek recibió los datos de algún odiador al gobierno, pero la culpa es de Newsweek, porque ellos tienen que contrastar la información. Newsweek está mintiendo. Así que ecuatorianas y ecuatorianos, la única forma en algo mitigar esta falsa libertad de expresión, que no es otra cosa que la libertad del capital para hacer lo que le dé la gana, es con la reacción de los ciudadanos. Así que vamos a enviar el siguiente Twitter a Newsweek con un link para que se enteren de la verdad, para que no hagan prensa amarillista, porque hasta la foto es escandalosa, ¿verdad? Y la foto que tiene que ver con los toromenanes. Pero eso es el nivel de esta revista. Para que vengan a Ecuador, conozcan la institucionalidad del país, conozcan todo lo que se está haciendo y no hablen tantas tonterías y mentiras tan abiertas, equivocaciones, imprecisiones tan monstruosas como culpar al gobierno en la investigación cuando el que investiga estos crímenes en el ordenamiento jurídico del Ecuador se llama Fiscalía, no gobierno. Hasta esos errores tan elementales tiene esta revista, probablemente producto de que le mandó el reportaje un mala fe, uno de esos Contreras que están en Ecuador, pero a culpa de la revista. Debería contrastar la información, pedir la otra versión, pero esta es la libertad de expresión del capital, ¿no? Libertad con su billete para tratar de hundir a todo el que se oponga a su visión, a sus intereses, y con su poder mediático tratar de desprestigiar a un presidente por el hecho de no someterse a lo de siempre. No lo van a lograr, pero para que tengan un poco más de decencia y calidad profesional, le vamos a mandar el siguiente Twitter con un link para que se enteren de la verdad y sean un poquito más éticos y profesionales. Aquí le enviamos entonces a Newsweek y ojalá que miles, decenas de miles de ciudadanos puedan replicar este Twitter para que esta gente sepa que pese a sus millones, pese a su poder, están vigilados por los seres humanos, por los ciudadanos, y no permitiremos que sus mentiras queden en impunidad. Aquí va el Twitter. Y eso nos lleva a un link, ponme lo anterior, en que dice, por ejemplo, ¿por qué ustedes no vienen al Ecuador? También evidenciando la doble moral, ¿no? Porque hablan del Yasuní, de los Taromenani, que yo tengo todo el país en contra, porque nadie está de acuerdo con la explotación responsable del Yasuní. Que vengan a enterarse de la verdad, que se enteren de los resultados del próximo 23 de febrero, la mayor verdad que va a existir. Y la gran pregunta, ¿cuánta selva virgen existe en Estados Unidos? ¿Cuántos grupos no contactados existen en Estados Unidos?
Así que no sean caretucos y no exijan a los demás lo que nunca se exigieron a ellos mismos. Sigamos. También se le dice a esta prensa corrupta, a la libertad de expresión no de los seres humanos, sino del capital, del billete. Esa es la libertad de expresión que defiende esta gente, ¿no? Su artículo es impreciso y engaña. Vengan al Ecuador y hagan alguna investigación antes de publicar tantos sinsentidos. Ahí se les dice que el que hace la investigación no es el gobierno, sino la fiscalía, que es el fiscal el que ordena el rescate de la niña Taromenana, y no de las dos niñas, de una niña, y que el gobierno nunca negó el conflicto. Es una mentira. Sigamos. Que paren su hipocresía. Siguiente, por favor. Ya no hay más, solo eso. Ok. Bien. No quedará en impunidad esta prensa corrupta nacional e internacional. ¿Y cómo no va a quedar en impunidad? Con la reacción de los ciudadanos. Todos a reproducir el Twitter. El artículo de Newsweek es una calumnia entera. Probablemente, les insisto, algún sufridor de los Contreras permanentes, los odiadores nacionales, le envió el artículo. Entonces no es un artículo de investigación, sino de oposición. Pero si es la falta de la revista, tiene que contrastar la información como cualquier ética periodística exige. Y presentan cualquier tontería y les hacen decir bobada y media, sin sentido, cosas absolutamente equivocadas, alejadas de la verdad. ¿Y quiénes serán esta gente? Bueno, veamos otro ejemplo de los poderes que tenemos que enfrentar. Y lo más chistoso, dicen que no pasa nada, ¿no? Gracias a una maravillosa investigación de Diario El Telégrafo, tienen el titular de ese día, se descubrió que los periodistas, politiqueros disfrazados de periodistas, así como politiqueros abiertamente fracasados, como Marta Roldós,